Reo es de muerte. Hace ya varios días que han dado esta sentencia contra Jesús, pero necesitan vestirla de alguna forma legal y darle apariencia de justicia. Se reúnen pues apresuradamente, nerviosamente, muy entrada la noche del Jueves Santo los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que componen el gran consejo de Israel, presididos por Caifás, el pontífice supremo de aquel año, enemigo jurado de Jesús Nazareno. Sentados sobre almohadas en un amplio semicírculo, aguardan la llegada del famoso reo. Sus ojos relampagueantes de satisfacción advierten algunos puestos vacíos. Faltan Nicodemo, José de Arimatea y algún otro tal vez, que no quieren consentir en la iniquidad ni tienen valor para oponerse a los inicuos. Eso no importa, los presentes se bastan para ratificar con máscara de legalidad un decreto de homicidio firmado ya en sus corazones. De pie con las manos atadas, la cabeza descubierta y en un silencio noble, Jesús comparece ante aquellos hombres sentados a quienes tantas veces había hecho callar y bajar la cabeza. Deseosos de terminar el proceso y la ejecución para antes del sábado, el gran día de la Pascua, han pagado algunos testigos que vengan a deponer contra el Galileo. Y vienen muchos, y unos le acusan de una cosa, otros de otra, pero no se entienden, no han tenido tiempo de muñir acertadamente la calumnia. Deshace el segundo lo que ha dicho el primero. No hay manera de conestar una sentencia de muerte. Jesús calla, no necesita defenderse cuando las acusaciones mutuamente se destruyen. Tiene los ojos bajos, la presencia majestuosa. Cuanto más inocente aparece la víctima, es mayor el encono y la rabia del verdugo, porque es mayor su derrota. Caifás se revuelve en su asiento, ve que nada ha conseguido, ve que pierde un tiempo precioso, no puede contenerse, se levanta y lanza una voz. ¿Nada respondes? ¿Qué es lo que éstos testifican contra ti? Jesús callaba y nada respondía. ¿Qué iba a decir a los que le han juzgado ya antes de oírle? Entonces Caifás, tomando la entonación augusta de sumo sacerdote y usando de su autoridad de juez y de la fórmula con que pedían juramento de alguna confesión, le dijo: Por Dios vivo te conjuro que nos digas si tú eres el ungido, el Hijo de Dios, que sea bendito. Tremendo momento en que un hombrecillo con tanta arrogancia, como si él fuese el personaje más venerado de la tierra y en nombre de Dios, tomaba cuentas al mismo Hijo de Dios de si era o no el Cristo y el Hijo de Dios. Yo creo que en aquel instante se haría un silencio anhelante en toda la sala. Todos tendrían los oídos atentos, las bocas entreabiertas, los ojos clavados en el rostro de aquel preso que tenían delante. Jesús levanta sus miradas al presidente del pueblo judío. Le ha conjurado en nombre de Dios vivo, al Dios que vive y vivirá eternamente, al Dios que vive en todos nosotros, que vive también en aquel tribunal perverso, al Dios que es su Padre natural. No puede negarse Jesús, tiene que decir la verdad, aunque sabe que ha de costarle la vida. Con la sencillez sublime de la verdad responde: Yo lo soy, tú lo has dicho. Y después, recorriendo serenamente con su mirada todo el círculo de sus juzgadores, penetrando en las negruras de sus almas y conociendo la sentencia que él mismo ha de pronunciar sobre cada uno de ellos en el gran día, añade con augusta majestad, atado como estaba: En verdad os digo que dentro de poco habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el príncipe de los sacerdotes rasgó sus vestiduras diciendo:
ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros mismos habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron todos diciendo, reo es de muerte, reo de muerte, el autor de la vida, blasfemo, el Hijo de Dios. Así juzga el mundo. Vengativos, unos aduladores, otros, todos ciegos, no han querido fijarse en la tremenda amenaza de Jesús. Me veréis sentado a la diestra del poder de Dios. Rasga sus vestiduras el príncipe de los sacerdotes, señal de íntimo dolor, usada entre los orientales como indicando que la confesión de su divinidad hecha por Jesús le ha desgarrado el corazón. Hipócrita, ¿no ha probado Jesús a lo largo de toda su vida la verdad de su afirmación? ¿Qué te importa romperte tus ropas en esa comedia jurídica si has roto ya el orden que tenéis de no juzgar los días festivos ni en sus vísperas, ni durante la noche, ni antes del sacrificio matutino? Y la ley que os manda oír a 2 testigos por separado y a nadie condenar por solamente confesión propia, y extenderos por más de un día en las causas de muerte? ¿Y qué le importa ya al pueblo de Dios, pueblo despreciado por vuestra culpa, verte a ti el último de sus príncipes, con la túnica rasgada, si en la tarde de ese mismo viernes que ahora alborea, se le ha de rasgar de arriba abajo el velo sagrado del templo, señal de que vuestro sacerdocio es inútil ya, y dentro de pocos años se le ha de incendiar y destruir hasta la última piedra? Rásgate el pecho, pero recuerda el anuncio de ese hombre que has tenido ante los ojos. Dentro de poco me veréis venir en las nubes del cielo. Los primeros salivazos. Como quienes ya nada tienen que temer del Nazareno vencido y condenado a morir, los inicuos consejeros se levantan y se retiran a descansar durante el poco tiempo que les queda hasta el amanecer del nuevo día. Caifás ordena a la traílla de alguaciles y porteros y servidores que se encarguen del preso, que le traten como se merece. Ellos entienden que les da permiso para entretenerse con él en esta noche fría y de un trabajo extraordinario. Les da permiso para divertirse con su rey, para jugar con su Dios. Se lo creen bien merecido aquellos hombres groseros, pero no saben por dónde empezar. El nazareno está atado de pie, sin un amigo a su lado. Tiene una expresión de serenidad augusta en el rostro sudoroso y dolorido. Es un pobre desvalido, es un provinciano, condenado a muerte sin defensa ninguna por el tribunal más alto de la nación. Y sin embargo, no gime, no suplica, no habla. Los mira como jamás los ha mirado nadie. Es una mirada dulce y penetrante que pudiera llegar al fondo de su alma, si sus almas no estuvieran endurecidas. Es la mirada de un padre que contempla los delirios de su hijo. Es la mirada de un Dios que presencia el pecado de su pueblo. Les infunde un respeto misterioso, pero uno de los ancianos o escribas quiere animarlos con su ejemplo. Se acerca a Jesús y le escupe en la cara. Una carcajada de los criados celebra la hazaña del Señor. Está perdido el miedo y uno tras otro los salivazos de la canalla se clavan repugnantes en el rostro santísimo del Hijo de la Virgen. Él permanece quieto, pacientísimo. Esto los exaspera más, y uno de los más cercanos le da un empellón como para arrancarle alguna queja. Echa la señal del primer golpe, siguen los demás entre gritos y risas. Le daban bofetadas en el rostro, y le vendaban los ojos y le herían en la cara, mientras le preguntaban, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? Y así decían otras muchas blasfemando contra él.
Noche triste para Jesús, noche 1000 veces más triste para aquellos príncipes rencorosos que le han condenado y para estos servidores. Bajo este trapo sucio que cubre el rostro más limpio, los ojos divinos del Nazareno los están viendo. Con la misma claridad ven también a cada uno de los hombres, a mí, a ti, al otro, al de más allá, a todos, y acepta los dolores, las palabrotas, los salivazos, por mí, por ti, por el otro, por todos. Los acepta para redimirnos, los acepta porque nos ama, porque tiene corazón. Y ve también a través de ese velo escupido el pecado que en estos momentos está cometiendo contra él uno de sus discípulos, Simón Pedro. Esta fue su pena mayor en la noche triste. La caída de Pedro. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3, le había dicho el Señor. Pedro le había respondido, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y confiado en sí mismo, se metió en el peligro, confiado en sí mismo y movido también de su amor a Jesús, porque él amaba a su Maestro, y repuesto del primer susto, empezó a seguirle de lejos, y cuando vio que le metían en la casa del pontífice, allá se metió detrás para ver el fin del proceso. Se encontraba tan nervioso y turbado entre caras desconocidas y enemigas, que bastó la voz de una mujer para derribarle. El mismo Pedro predicaba después esta escena con dolor infinito a los nuevos cristianos de Roma, y de sus labios la escuchó San Marcos y la describió con estas palabras. Hallándose Pedro en el atrio de abajo, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro, que se estaba calentando, clavó en él los ojos, dice, también tú andabas con ese Jesús Nazareno. Mas él lo negó diciendo, ni le conozco, ni sé quién es. Y salió fuera al anteatrio, y el gallo cantó. Reparando de nuevo en él, la criada empezó a decir a los circunstantes, ese es uno de esos, mas él lo negó segunda vez. Un poquito después, los que estaban allí decían a Pedro, tú eres de ellos ciertamente, porque también tú eres Galileo. En el acento se te conoce. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a afirmar con juramento, yo no conozco a ese hombre que decís, y enseguida cantó el gallo. Pedro, ¿no te dice nada ese canto? Pobre pescador, hijo del pueblo bajo, levantado por Jesús Nazareno a la dignidad más alta, tan malo es ese Señor que hasta de haberle conocido te avergüenzas. Tan malo ha sido para ti que juras no conocerle y pides rayos sobre tu cabeza y maldiciones para tu vida si tienes algo con él y ni siquiera pronuncias su nombre. Y es la noche de tu ordenación sacerdotal, la noche de tu primera comunión. Oh desgracia tristísima, ángel caído, apóstol pecador. Pero este es el momento en que Jesús, atado entre guardianes, atraviesa el patio, conducido tal vez del tribunal a la prisión, y volviéndose el Señor miró a Pedro. Qué mirada sin palabras para no comprometerle, mas qué mirada suave y dolorida con aquellos ojos que se le habían manifestado algún día con el resplandor de la divinidad. Qué mirada más irresistible en la dulzura que en el enojo. Qué mirada para dejar herido hasta la muerte el corazón del pecador arrepentido. Qué mirada para decirle, Simón, Simón, ¿también tú me traicionas? Tú juras que no conoces y yo te conozco, Simón, y te perdono y te amo como siempre te he amado, pero tú, ¿podrás perdonarte a ti mismo? Y Simón rompió a llorar y salió afuera. Necesitaba soledad, necesitaba echarse al suelo en su dolor interminable, y lloró amargamente. Llora Simón
ahora que Dios te concede la gracia de llorar, llora por ti, llora por los hermanos fugitivos que llorarán también, llora por el hermano traidor que jamás llorará, llora por miles de hermanos que vendrán detrás de ti y harán lo mismo que tú, y renegarán de su libertador, y después de haber invocado su nombre con labios inocentes y haber besado su rostro ensangrentado con piedad filial, le darán la espalda, y por evitar una sonrisa o por saborear un placer, dirán también 3 veces, no te conozco, no me importa ese hombre. Llora esta noche, llora toda la vida, que con las lágrimas de tu arrepentimiento expías tu negación amarga, y merecerás que el Maestro venga a besarte y consolarte en la mañana misma de su resurrección. Felices los que lloran. Amanecer. Aparecían las luces primeras del día santo. Este viernes presenciará la crucifixión del inocente, catástrofe final de la tragedia judía y principio de la eterna felicidad cristiana. Es el día grande de Dios. Es el amanecer sobre la tierra de una claridad que jamás dejará de dilatarse hasta que alcance la plenitud de un mediodía que aún está lejos. Es la hora esperada, la hora de Jesús. Muy de madrugada se juntan los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas. Celebran otro simulacro de juicio, confirman la sentencia homicida y para hacerle ejecutar se dirigen enseguida al poder civil, al representante del emperador de Roma, Poncio Pilato, el cual ha quitado a los judíos el derecho de ejecutar las sentencias de muerte. Judas, el que había entregado a su maestro, se entera de que los mismos príncipes de los sacerdotes le conducen al pretorio romano para consumar el crimen, y entonces cayó en la cuenta de su enormidad. Se cumplió en él el fenómeno psicológico de que los grandes criminales no comprenden el horror de sus delitos, sino después de consumados, como si entonces cayese la venda de la pasión que los cegaba, dejando al descubierto la maldad repugnante. Abrumado por el remordimiento y abrazado por aquellos 30 dineros que llevaba en la bolsa, busca a los príncipes de los sacerdotes y les dice con los ojos desencajados, la voz ronca, he pecado entregando la sangre inocente, y ellos desprecian los remordimientos del traidor, y nada les importa arrojarle a la desesperación eterna. Allá tú, le responden, haberlo visto antes. La acusación de su conciencia hace a Judas insoportable la vida. Arroja en el templo las monedas infames y se va fuera de la ciudad. ¿Acaso vivía aún en la tarde del Viernes Santo, cuando moría su víctima, que también moría por él? Pero no quiere llorar como Pedro, no quiere esperar en el único corazón que todavía le hubiese amado. Se maldice a sí mismo, huye de sí mismo, se echa al cuello un lazo corredizo, ata el otro extremo a la rama de un árbol, se ahorca. Ni el árbol siquiera se resigna a sostener el cuerpo maldito, y la rama se rompe, cayendo aquel al suelo. Revienta por dentro y sus entrañas se esparcen. Satanás viene a devolverle el beso que diera en Getsemaní al Hijo de Dios. Hombre infeliz, más le valiera no haber nacido. Ni un momento pudo disfrutar de las monedas que fueron el precio de la muerte de su Señor. Y hay cristianos que quieren hoy disfrutar de alguna parte de aquel dinero.